Entonces van a pensar que mis padres me golpeaban, me amarraban o que de repente me encontraban por ahí en un baldío. No. Y como que no entra dentro de nuestro radar la salud mental. Tú observa, yo hablo. Pero yo sí crecí parte de mi infancia con cierto miedo al exterior. Era una persona extremadamente introvertida. Sin embargo, es muy probable que hay muchas cosas que me acongojan y no me dejan dormir y me tienen estresado y a eso no le he puesto atención. A ver, sí tengo esta parte de mi nombre real que todavía conservo y abrazo, pero Siri, ya sé que le dice, a ver, déjame a mí. Solamente hay algo más difícil que ser un adolescente, ser papá de un adolescente. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña y como siempre aquí de manteles largos por los grandes invitados que tenemos y hoy no es la excepción. Mi buen Siri, bienvenido a La Red del Podcast, ¿cómo estás? Hasta que se nos hizo, porque es una invitación que ha sido reiterada en diferentes ocasiones, pero hasta hoy se pudo lograr. Muy contento de estar aquí, muchas gracias. No, al contrario, al contrario. Oye, para la gente que no te conoce, platícanos un poquito de ti, a qué te dedicas, quién eres. Híjole, fíjate que, ¿qué te puedo decir? Voy a empezar por lo importante. ¿A qué me dedico? Me dedico pues, a vivir, ¿no? Soy esposo, soy papá. Siempre que me preguntan y que me dicen, preséntate, arranco por ahí. Soy papá desde hace ya 20 años de mi primer hijo. Soy papá. Me puse chinito porque me acabo de enterar la historia que ahorita la vamos a tocar, vamos, ¿no? Entonces, que te presentes de esa manera, sí. me dio mucho gusto. Sí, claro, y además, entre otras cosas, soy productor, escritor, conductor, locutor, guionista, eso en la materia laboral, pero también de unos 8 años para acá soy conferencista, doy team buildings a empresas, doy talleres, doy pláticas, y precisamente mis pláticas siempre abren preguntando ¿a qué te dedicas? Y la gente me empieza a decir ¿en qué trabaja? Y entonces le empiezo a decir no, es que no te dedicas nada más a eso. ¿Tienes algún hobby? Sí, el básquetbol, pues también te dedicas al básquetbol. ¿Tienes hijos? Sí, pues también te dedicas a tus hijos. Estamos tan acostumbrados a que cuando nos dicen a qué te dedicas, decimos en qué trabajamos. Y yo creo que tenemos que empezar a dejar de lado el currículum vitae y empezar a comunicar más el currículum vital, que creo que es importantísimo. Entonces, claro que mis conferencias arrancan con mi currículum laboral y entonces llego y les digo, esto no le hagan caso a esto. Esto es lo segundo. ¿Quién soy? Soy hijo de Javier y de Gloria y soy el hermano mayor de 4 hermanos y tengo además muchos amigos y tengo un hijo de mi primer matrimonio y tengo mi esposa actual y tengo mi bebé. Y entonces cuando termino de platicar mi currículum vital, hay muchísimo más empatía con la gente, claro, porque ahora sí me conocen y ya saben quién soy. A que si yo les digo, soy productor, soy conductor, soy locutor, soy escritor, soy director, sí, pero no es a lo que más me dedico. Entonces, por eso siempre trato de presentarme, soy papá, soy esposo, soy hijo, soy hermano, soy amigo y laboralmente hago otras cosas. No, pues felicidades. Y me gustaría empezar preguntándote, sí. ¿Para ti qué es la salud mental? La salud mental para mí es la estabilidad emocional. Es decir, siempre que nos preguntan precisamente cómo estás de salud, nos vamos a, ay, pues tengo un poquito de gripa, ¿no? O ahorita estoy bien, nomás me duele un poco la rodilla. Y como que no entra dentro de nuestro radar la salud mental, cosa que es importantísima porque es el que comanda esta nave que tenemos, pues. Y yo, por ejemplo, ahorita que estoy un poco enfermito de la garganta, le tomo mucha importancia a esto. Sin embargo, es muy probable que hay muchas cosas que me acongojan y no me dejan dormir y me tienen estresado y a eso no le he puesto atención porque no entra dentro de mi radar de salud. Cuando y si no le prestas atención a todo eso, probablemente tus defensas van a bajar y van a entrar los bichos. Y viene la garganta, y viene la rodilla, y viene, ay, me duele la espalda. Pues sí, porque tengo mucho estrés, porque debo mucho dinero ahorita y estoy muy acongojado. Pero la salud mental tiene que ser prioridad para todos. Para mí la salud mental es el balance completo del resto de nuestro cuerpo. Oye, ¿tu infancia cómo fue? Maravillosa. Bueno, un poco. Es decir, a ver, lo que pasa es que de repente uno dice, ay, mi infancia no fue tan buena, y entonces van a pensar que mis padres me golpeaban, me amarraban, o que de repente me encontraban por ahí en un baldío. No, mi infancia fue rara.
Hoy por hoy me considero y me considera todo el mundo una persona súper extrovertida. Me paro en un escenario a dar una conferencia, me paro en otro escenario a hacer un stand-up, que también hago stand-up, estoy al aire en radio, hago televisión, actúo en una obra de teatro y entonces incluso mi círculo dicen, Siri es muy extrovertido. Sin embargo, mi infancia fue completamente todo lo contrario. Era una persona extremadamente introvertida. Resulta que cuando yo estaba en el kinder, anécdota, pasaba por mi casa un señor que pues no estaba bien físicamente, tenía una manita chiquita, caminaba chueco, babeaba, etcétera. Y a mí me daba mucho miedo, estoy hablando de kinder, a mí me daba mucho miedo, entonces cada que yo veía que pasaba el señor todos los días, yo me metía corriendo, yo no entendía qué es esto. Entonces un día vamos a ir al festival de Halloween de tercero de kinder, fíjate, yo tendría 5 años aproximadamente. Entonces me compraron unas de esas máscaras, no sé si las recuerdas, que eran de plástico blanco con una liguita, plástico medio duro, Sí, 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 pero sí, con sí, un sí. trajecito así completo que se amarraba por atrás, era de la mole, me acuerdo perfecto. Y entonces me estoy poniendo la máscara en la cochera de mi casa y cuando los hoyitos caen a mis ojos, Ahí lo el tenías. señor está aquí, adrede, y me hace... "Ah". No volví a salir. No Te volví. generó un trauma. Sí, claro, no volví a salir y caemos en lo mismo, la salud mental. Y como hace poco platiqué con mi madre y le dije, ¿por qué no me llevaste con un especialista? Hijo, pues es que, para empezar, tengo más hijos. Mi mamá tuvo 4 hijos en 5 años, estaba muy ocupada y todavía no existía esta cultura de vamos a ver qué está pasando, vamos a ver por qué Siri dejó de mojar la cama a los 11 años Ok. de edad. ¿Me explicó? O sea, a ese grado, pues. Yo dejé de mojar la cama a los 11 años de edad. Entonces yo le decía, ¿por qué no me llevas, ahora que platico con ella, ¿por qué no me llevabas con un especialista? Hijo, no se usaba. Sí. Y es verdad. Bueno, entonces eso me convirtió en un niño superhuraño que me daba miedo salir. Y entonces no era el típico niño amiguero, no era el niño sociable, el que se paraba a bailar, el que Y a se lo paraba a mejor de los que cantar. no eras de los que iba a otras casas a dormir por No, tu problema de que te orinabas, ¿no? Y a lo mejor de algo que te no, apenaba. claro, exactamente. Y no solamente por eso, sino porque no compartía, no socializaba tanto como el resto de los niños. Pues no salía a jugar afuera en la calle, me ponía a leer. En ese entonces, para la gente que no es tan vieja como yo, pues no había internet. Teníamos enciclopedias en la casa. ¿Te acuerdas? Los La tomos de Barbus, sí. A, B, C, D. Y Sí. yo me La agarraba leyendo. británica. Sí, exactamente, me agarraba Me han leyendo contado. enciclopedia. Me agarraba leyendo una enciclopedia. Por ahí en mi casa había un libro de astrología. Me agarraba leyendo astrología. No quiero decir con eso que me convertí en un erudito, no, pero a eso dedicaba mi tiempo cuando estaba niño. ¿Me explico? Entonces, mi infancia fue completa, fue plena, con unos hermanos maravillosos con los que me llevo como si fueran mis mejores amigos. Lo repito, mi mamá tuvo 4 hijos en 5 años, entre yo, que soy el más grande, y mi hermana, la más chica, nos llevamos 5 años. Entonces somos una comuna maravillosa. Mis padres siempre han estado presentes, siempre ha habido mucho amor, mucha comunicación entre nosotros, pero yo sí crecí parte de mi infancia con cierto miedo al exterior. Yo incluso decía, yo no quiero crecer, porque cuando crezca, algún día voy a tener que ir a una disco en la noche con mis amigos y yo no quiero, porque me da Te miedo. generaba mucha ansiedad. Sí, me generaba ansiedad pensar que en algún momento yo iba a salir en la noche de mi casa a un antro, a una disco, pues en aquel entonces una disco, y yo decía, yo no quiero crecer. A mí me pasaba mucho eso, Mira. ¿no? Me pasaba mucho eso y me pasaba el pensar a la hora de tener que pedir un empleo, a la hora de tener que irme a estudiar fuera de la casa, porque mi papá siempre nos dijo que íbamos a estudiar donde quisiéramos y mi carrera estaba pagada en el TEC de Monterrey desde antes de que yo naciera, ¿no? Empezó a pagar carreras mi papá y yo siempre dije, no me voy a ir porque me daba pavor. Yo no iba a dormir con mis primos porque me daba pavor, pero ahora entiendo que era mi ansiedad. Era ¿no? mucha ansiedad. Sabes que, por ejemplo, ya un poco más grandes, estoy hablando ya en la secundaria, 14, 15 años, 13 años tal vez, mis padres salían a lo mejor en la noche a alguna cena con amigos, oigan, cualquier cosa, aquí está el teléfono, nos marcan, pues ya están medianamente grandecitos, no vamos tan lejos, ahí nos vemos. Y mis hermanos iban cayendo dormidos y yo no podía dormir. Entonces lo que yo hacía era asomarme por la ventana de la cocina, entre la cortina, esperando a que mis padres llegaran. Me generaba mucha ansiedad que no estuvieran. Es decir, O sea, te da miedo que algo les pasara o regreso, algo mi así. miedo era al exterior, de la puerta de la casa hacia afuera.
Sí, tu casa era tu zona de Sí, confort. exactamente. Entonces, me acuerdo que venían carros y yo medio me escondía, pasaba el carro y no era, ahí vienen otras luces a ver si son. Carro Y a es bien feo carro. vivir así. Sí, eso es horrible. Carro a carro, esperar a que sea el carro que llega y entra a la cochera y dices, ay, ya llegaron, qué bueno. Ujú. O de repente nos dejaban en el carro porque se bajaban rápido a la tienda a comprar algo. Y yo obligaba a mis hermanos, siendo yo el más grande, los obligaba a agacharse, subir las ventanas y ponerlos seguros porque pasaba gente. Yo tenía miedo Y porque a lo mejor inconscientemente iba a pasar yo, el viejito pero ese, ¿no? exactamente. Entonces yo decía, es que nos van a robar, es que ¿por qué nos dejan aquí? Y a lo mejor nada más se bajaban a comprar un par de aguas porque vamos muy lejos. No lo sé, pero a mí me generaba mucha ansiedad. Entonces, por eso cuando me preguntan de mi infancia, sí fue plena, Navidad con llena de primos, mucho amor en la casa, mucha calidez, pero por otro lado también mieditos, ¿Y muchos todos esos mieditos. miedos a tus papás se los platicabas o te los guardabas? No, me los guardaba, por Okey. supuesto. Para mí era normal. Ujú. Sufría insomnio en aquel entonces, ir cómo se iban, ir viendo cómo se dormían todos y al final yo quedarme despierto y No, y aparte de no dormir, tu sistema nervioso central sí, se se altera altera. y estás peor con los miedos. Exactamente. Y detecto exactamente en dónde fue donde, no quiero decir me curé, pero donde supe ponerme por encima de esos Ujú. miedos. Sé perfectamente en dónde fue, que fue por ahí de segundo y secundaria, cuando me hago unos amigos, nos cambiamos de casa a una casa nueva. Nos cambiábamos mucho de casa en aquel ¿Y esos entonces. cambios no te dan miedo? No. ¿No? Y porque iba con Ujú. familia, iba con mi familia. Entonces nos cambiamos un día a una casa nueva, una de las veces que nos cambiamos de casa, y había unos niños afuera. Y mi madre me dice, sal y convive con ellos, juega con ellos, sal. Salgo un poco más por convencimiento de la mamá, por convicción propia, pero entonces, ¿cómo le hago? Yo no sé socializar. Yo no soy de, hola, ¿cómo están? Yo me llamo fulano, y, ¿sabes? O sea, entonces, Sí. ¿qué hago? Y entonces mi papá tenía unas cartitas de magia, unas cartitas con truco, Sí. que si las abrías de un lado era un as y las dabas la vuelta y las abrías y era un rey. Entonces tú, unas cartitas con truco. Y entonces salí y les dije, ¿quieren que les haga una magia? Y entonces empecé a hacerle magia a estos niños. Yo estaba como primero, secundaria más o menos. Empecé a hacerles magia y a partir de ahí me empiezan a aceptar y empiezo por primera vez a armar mi comuna, mis amigos. Ujú. Y entonces, como soy el nuevo y no saben bien cómo me llamo, oye, este nuevo, ¿cómo se llama? Las cartitas decían Siriaco y nace Siri. Órale. Nace Siri, que es una especie de, pues, de alter ego, ¿no? Que viene y se superimpone a este chavito y que tenía muchos miedos. Y entonces empieza Siri, y empiezo a tener amigos y empiezo a salir y me empiezo a ser súper vago y me empiezo, y nace lo que ahora soy, Ujú, Siri Mackenzie. ujú. Nace Siri y es otro yo, pues, ¿me explico? Pero sientes que hubo un cambio o fue una máscara. No, sí fue un cambio. Ujú, Es decir, a ver, sí tengo esta parte de mi nombre real que todavía ujú, conservo y abrazo, pero Siri es el que le dice, a ver, déjame a mí, ujú. déjame a mí. Y no quiero decir que tenga una dualidad. Digo, hace poco una amiga me estuvo analizando y me dijo, ¿sí sabes por qué usas un tenis de uno y otro de otro? Porque llevo más de 10 años usando un tenis de uno y otro de otro. Pues sí, 10 años. Dice, porque son dos. 2. Porque conviven muy bien en Ujú. ti, ¿no? Pero Siri es el que dice, a ver, quítate O poquito. sea, tú ya sabes identificar cuándo entra Siri, Y cuando entra el otro, ¿verdad? exactamente. Tengo un arete de una forma de un lado y otro de otro. Todo esto de manera involuntaria, por Sí, de manera supuesto. inconsciente. Sí, de Ujú. manera inconsciente. Qué chistoso. En uno tengo uno en la ceja. Es lo que me dijo ella, Ujú. porque eres, por una parte, muy observador y el otro, del otro lado del labio, porque es el que expresa y el que habla. Si es el que dice, a ver, déjame hablar a mí. Tú observa, yo hablo. ¿Me explico? Una cosa así, que no sé si sea verdad o no. Me hace mucho sentido, pero bueno. Pero si no es verdad, está padre como historia, güey. Si no, está padre como historia, claro. Sí, está padre. Como guión está padre, sí. Pero sí, en ese momento como que me liberé yo solo. Como que otra parte de mí, al final de cuentas, dijo, ya, Ujú. ya, tranquilo, somos populares,
estamos teniendo amigos, vamos muy bien, por ahí es. Y bueno, ¿quién iba a pensar que un niño introvertido que le pedía a sus hermanos que se agacharan, ponía los seguros y subía los vidrios y no quería hablar con nadie, ahora se dedica al stand-up, a la tele, al radio, al teatro, a dar conferencias, ¿no? Pero ha de haber sido mucho trabajo, ha de haber sido mucho enfrentar tus miedos. Pues fue a partir de ahí. Siri Ujú. me ayudó. Siri es ¿Y no caíste en las adicciones ahí en esas nunca. edades? Porque fíjate, como te digo, a mí me pasaba lo mismo, ¿no? A mí Ujú. muchos miedos irracionales, ¿no? Que volteo para atrás y digo, "Ay, canijo, ahora entiendo que era por mi trastorno, ¿no? Por mi trastorno padezco mucho de ansiedad". Claro. Pero yo sí caí en las adicciones a muy temprana edad, 12, 13 años y era alcohólico y drogadicto. ¿Pero por qué? Porque al momento de que tomaba, haz de cuenta que entraba el Siri, ¿no? Exactamente. Sí, Ya claro. cambiaba y se me quitaban los miedos, Sí, güey. sí, sí. Entonces, al día siguiente, pues amanecía crudo y a lo mejor sí se relajo, pues con cruda moral, remordimiento Ujú. de conciencia y los miedos, pues ya me sé el caminito, pues vamos a Claro, tomar otra vez. Y claro, por sí, eso sí, caí en sí. las adicciones. Sí, fíjate que yo no, porque como te digo, esta otra parte de calidez, dentro de la medida de lo posible y con la información que se tenía en aquel entonces, mis papás, bueno, procuraban estar conmigo todo el tiempo. O sea, repito, siempre tuve hasta la fecha una familia muy amorosa, muy unida. Somos un equipo maravilloso que nos reímos, nos echamos carrilla entre nosotros, nos conocemos, nos preocupamos, nos abrazamos, nos apapachamos. Entonces, esa parte la tenía súper cubierta. Probablemente si esa parte hubiera tenido cierta carencia o si mis papás no me hubieran prestado atención dentro de sus posibilidades, a lo mejor yo hubiera agarrado otra, Ujú. a lo mejor, este otro yo que llegó, que resultó ser Siri, no hubiera llegado por el lado de amigos, hubiera llegado por el lado del miedo, a lo mejor sería un Siri malo, por Ujú. ejemplo, ¿no? Pero Y, la no, imp- por ese lado, y lo importante que es la familia, ¿no? importantísima. En mi caso también, haz de cuenta que me describiste a mi familia, güey. Ujú, Una familia unida, padres presentes, mi papá súper presente también en todo lo que tenía que ver con la educación de los hijos, que yo digo que si mi familia no hubiera estado al pendiente de mí desde los 6 años, ellos claro. se dieron cuenta que algo no estaba bien, Ok. estuviera muerto huyendo de la justicia o en el bote. Sí, 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 porque es el pilar fundamental. Ujú. La familia es la gran balsa, ¿no? A la que siempre vamos, Y esa fue no importa la edad. esa fue la razón por el cual yo decidí hacer pública mi vida, ¿no? Porque yo me considero muy afortunado de haber nacido en esa familia, Claro, porque yo estoy seguro que si me hubiera tocado en otra familia, una familia disfuncional, una familia de violencia, pues otra historia hubiera claro, sido, ¿no? claro, por supuesto. ¿Y qué más pasó en tu adolescencia? ¿Fuiste creciendo y qué? Bueno, fui creciendo ya a partir de la secundaria, ya una vida prácticamente ya completa, normal, o sea, salir con amigos, ser adolescente en la década de los 80 era, no era como ahorita, pues era de repente la gran aventura en tercero de secundaria, subirte a un camión para ir a la plaza más cercana, al cine, o sea, ya normal. Te empiezan a gustar las muchachitas, empiezas nada, pues a desarrollarte ya completamente normal. A partir de ahí, ya mi vida social era como la de cualquiera. Ujú. Oiga, señora, su hijo platicó en la escuela. Ay, qué bueno. Oiga, señora, su hija. Ah, qué bueno. Es una persona normal. Deje de mojar la cama. Vamos, ya mi adolescencia ya entro bien, muy bien, acompañado de este alter ego, pues, ¿no? Acompañado de Siri. Que cabe señalar que han pasado muchos años de eso y ahora conozco mucha gente, muchas personas y yo creo que solamente el 10% de las personas saben cómo me llamo, en realidad. Hace poquito incluso me hicieron un reportaje, ¿cómo que Siri no se llama Siri? ¿Cómo se llama Siri? Y trato de nunca decirlo, es como, es mi vida personal. De eso no hablo, eso lo tendré guardadito, Exactamente, ¿no? exactamente, sí. Oye, se me fue el rollo. ¿De qué? Me suele pasar, pero bueno, Mm, ¿qué te iba a decir? El buen Danny Coach me estaba platicando. Ah, ya me acordé. Ahorita hablaste de los 80s, ¿no? sí, Pues se te vino la nostalgia de recordar aquellas épocas. ¿Qué sientes que hay de diferencia entre esa época y la época que están viviendo los jóvenes ahorita? los ¿Qué adolescentes. qué crees que a lo mejor les hubiera gustado vivir de aquellas épocas? Mira, es una gran pregunta. Antes de contestar eso, quiero platicarte.
como preámbulo, que llevo, como lo dije hace rato, como 8 años dando conferencias a empresas, team buildings a empresas, en donde hablo de comunicación efectiva, formación de equipos de trabajo, introspección personal, creatividad y diferentes cosas a empresas. Hace poco estaba llevé a mis hijos al dentista y su dentista me dijo, ¿cómo estás, Siri? ¿Qué estás haciendo? No, pues estoy haciendo team building. ¿Qué es eso? Medio le expliqué. Y me dice, ¿no tienes algo así para adolescentes? Yo tengo una hija de 14 años con la que ahorita estoy empezando a tener cierto tipo de conflictos. Le dije, sería muy interesante. Despuésito de eso me entero que mis sobrinos, algunos de ellos, están yendo a terapia por estrés, por ansiedad, y que amigos de Las ellos enfermedades del también, siglo y XXI que que se amigos de ellos también, potencializaron con la pandemia se pandemia. potencializaron, por supuesto. Y entonces empiezo a generar un taller para adolescentes que se llama Teen Building. En vez de Team Building para empresas, Teen Building, en donde hablo de qué pasa a nivel neuronal, hormonal, social, y me empiezo a meter, a estudiar, a investigar, a documentarme, hasta con maestras de secundaria me senté Te gusta para... mucho crecimiento personal. Sí, claro, pero para entender a la adolescencia actual. Y ahora que dices en contraste con mi adolescencia, recordemos que cuando nosotros éramos adolescentes, todos los adolescentes entre los 13 y los 18 años, que es la adolescencia, empezamos a generar nuestro pensamiento crítico personal, que es cuando nos empezamos a dar cuenta de que papá y mamá no tienen la razón de todo. Que empieza a buscar tu identidad. Exactamente. Oye, no tienen razón. Empieza a cuestionarte. Exactamente. Y lo vas desarrollando con base a tu relación con Por tus eso te vuelves singles. rebelde. Exactamente. Y en relación con otros adolescentes que están pasando por lo mismo, empiezas a, no, mi amigo Gustavo me dijo que no es verdad eso, papá. ¿Quién es ese? Bueno, ese amigo Gustavo es una persona que está creciendo junto con tu hijo y se están dando cuenta de que sí, no tenemos la razón en todo, papás. La verdad es que no es así. Entonces, además de generar nuestro pensamiento crítico personal, también hay algo que es un choque de sociabilización, que es cuando entramos, sobre todo en esta edad, a nuestro salón de clases, donde hay 15, 20, 25 alumnos, y es tu microuniverso con el que te tienes que pelear y forjar. Y no me refiero a golpes sino tienes que buscarte tu lugar dentro de este microcosmos nuevo. Están los nerds, están los rebeldes, está la chica guapetona, están los... ¿Me explico? Y tú tienes que navegar entre ese círculo social para destacarte, haciendo cosas para que te distingan, haciendo cosas para defenderte de los demás y un poquito sí, echar carrilla, recibir carrilla y te empiezas a forjar en esta sociabilización que es complicada. Tú lo viviste cuando entraste a secundaria, yo lo viví cuando entré a la secundaria, desgraciadamente la gente no lo ve, pero la generación actual, los centennials, es la primera generación en la historia que además de entrar con su salón de clases a esta sociabilización, a esta pelea, a este estira y afloja, además tienen redes sociales. Y es la primera generación en la historia que en la adolescencia tienen redes sociales y que ahora no tienen que pelear o estirar y aflojar con un grupo de 20, 25, 35, 40, sino que con un universo. Entonces, no es casualidad que en los últimos años han aumentado 700% el caso de suicidios en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Porque un adolescente de repente no sabe cómo manejar cuando 100 personas le están haciendo un mal comentario o un ciberbullying. Y entonces ahí estoy enfocado mucho en estos cursos también, cómo manejar el bullying, cómo manejar el ciberbullying y demás. Entonces, la adolescencia de los 80 teníamos nuestros problemas, por supuesto, pero no estaban tan magnificados como están ahora. Se quedaba en el salón de clase, ¿no? Exactamente. Eras la carrilla a lo mejor del salón. Del salón, que al día siguiente era carrilla de otra cosa, pero aquí el post se queda. Aquí el comentario hiriente, mira nomás, orejón, y esa frentota que, y esa ballenita, ¿sabes? Entonces, cuando es muy fácil además hablar, hay un ejercicio que yo pongo en el team building que de repente paro a dos adolescentes y le digo, échale bullying, vamos a hacer un ejercicio de bullying, échale bullying, tu ropa está muy fea. Eso es todo lo que das. Y les pregunto, ¿es más fácil hacerlo en la computadora? ¿Por qué? Pues no da la cara, claro. No estoy dando la cara. Atrás de una pantalla. Quiere decir que el ciberbullying es muchísimo más agresivo que el bullying. Pero nosotros lo asimilamos de manera de un ataque frontal que nos hace mucho daño, pues, ¿no?
Entonces ahí en el taller hablamos de cómo funciona, cómo tomarlo, etcétera, pues, ¿no? Entre otras cosas. Y sí, por ejemplo, a mi hijo le tocó una pelea, Ajá. ¿no? Y un amigo que lo incitó, pues fue el que lo grabó. Y al ratito ese video ya andaba corriendo por todas Sí, claro. las redes sociales, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? El bullying siempre ha existido. La diferencia ahorita es que ya no queda nada más en el salón de clase, ya no Sí, nada más queda en la escuela, es más ya se permanente, expande, ¿no? más frontal, Ujú, más visceral, más hiriente. ¿Por qué? Pues porque no das la cara, ujú. no das la cara, no ves de repente que la otra persona se agüitó y eso te conmueve, no. Tú nada más por medio de un avatar, ja, te ríes, echas carrilla, haces comentarios hirientes y ya se te olvidó. Tú como buleador, como ciberbuleador, ya se te olvidó. Y todos estamos expuestos. Ahora, este ciberbuleador también recibe su bullying. No hay buenos y malos. Es ahorita una sobreinformación en las redes sociales. Entonces, hay papás que me han dicho, entonces no los dejamos usar redes sociales. No, no, no. Tampoco podemos limitarnos ni privarlos de lo que sucede en Claro. su entorno, porque este es su entorno. Más bien, hay que estar presentes y hay que saber coachar a nuestros hijos y a partir de dónde y con qué visión ver los ciberataques y tener mucha comunicación con ellos, por supuesto. A nosotros en nuestros tiempos, bueno, yo que nací a la mitad de la década de los 70, era la televisión el problema. Y antes de eso, Siempre lo nuevo, ¿no? Es siempre. el problema. Antes de eso, en algún momento, estaba leyendo hace poco que en algún momento había gente que estaba en contra de los libros porque todo el mundo ahora está leyendo y ya las familias no conviven. O sea, siempre el nuevo medio de comunicación es el problema. No, La es resistencia al cómo, cambio, ¿no? exactamente, es cómo manejas estos medios de comunicación. Quitarle a tu hijo adolescente hoy día las redes sociales permanentemente, lo estás poniendo a vivir en una isla y a la Ujú. larga eso va a ser peor. No está enterado de nada, ni está en boga, ni está en la ola de los de su generación. No, y tiene que estar en la tecnología, porque si no Sí, se va a rezagar, sí, claro. Ahora ¿no? todo. Ahorita, por ejemplo, hay personas adultas que se rehúsan a cambiar de teléfono porque no le Sí, entienden. claro, sí. Y no solamente con el entendimiento de la tecnología, sino no estar en boga, en un trend que llegas al salón y todos están hablando de él y tú no sabes de eso, pues entonces Los poquito a agregué. poquito Ujú, vas a ir segregado también porque no estás dentro de lo actual, pues, ujú, ¿no? Entonces sí hay que estar, pero bueno, la palabra mágica, papás de adolescentes, es negociación. ujú. Porque a partir de que un hijo es adolescente, ahora empezamos a negociar con el adolescente. Ya no somos el papá que dice sí, no, porque soy tu padre, porque soy tu madre. Ahora empezamos a negociar. Y es un poco de lo que hablo también en el curso, porque muchos padres me llevan a sus hijos con la esperanza de que, ay, es que fulanito está muy rebelde ahorita, que vaya a tu taller para que se le quite lo rebelde. No, no se le va a quitar lo rebelde. Es una edad que se llama adolescencia y es así. ¿Se acuerdan, papás de adolescentes, cuando éramos el héroe de nuestros hijos? Cuando lo que nosotros decíamos era la ley. Cuando nos íbamos a trabajar y decían, no te vayas, papá, quiero estar contigo todo el día. Esa etapa ya Ya se pasó. acabó y no regresa. Se acabó. Felicidades, te graduaste de infancia, muy bien, bien, mal, como sea, se cierra carpeta, se abre una nueva que se llama adolescencia y sí, cambia nuestro hijo. Y si cambia nuestro hijo, entonces tendrían que cambiar nuestras líneas de comunicación efectivas y afectivas con él, Ujú, porque es diferente, porque cambió la claro. persona, porque es otro, evolucionó y ahora no solamente no quiere ir contigo a tu trabajo, ya no quiere ir contigo a ningún lado. Vamos con tu tía, tanto que te gustaba. No, yo aquí los espero. Pero ¿por qué ya no quieres ir conmigo a ningún lado? Sí, Porque antes siempre cambió. querías. Si antes, hasta cuando me iba a trabajar, llorabas. Bueno, porque cambió. Y si cambia él, también tiene que cambiar tu comunicación con él. Y es un poquito de lo que hablamos en este taller, porque el taller se compone de 3 horas para los chavos y al día siguiente 2 horas para los papás de los chavos. Y lo que buscamos hacer es volver a conectarlos Claro. y volver a Generar establecer empatía líneas, de un lado claro, hacia el y otro y viceversa. entender cómo funciona uno y otro. Y como Ujú. siempre lo he dicho, solamente hay algo más difícil que ser un adolescente, ser papá de un adolescente. Es lo único más difícil. Y ahorita que hablaste de los canales de comunicación, cambiarlos, ¿no? Yo admiro a mis papás lo que hicieron conmigo, ¿no? Porque como Sí. efectivamente en mi adolescencia
pues no se podían comunicar, ¿no? Yo siempre decía, ahí viene tu pinche casetito, le decía a mi papá, ¿no? Entonces empezó a buscar la manera de cómo comunicarse Sí, conmigo, porque al momento de que él quería comunicarse, yo explotaba y venía el caos, ¿no? Entonces, uno de los métodos fue por medio de cartas, ¿no? Al momento de que me escribía y siempre eran cartas desde el amor, ¿no? claro. No eran cartas para señalar, para Está muy juzgar, bien. para etiquetar, ¿no? Entonces siempre lo hacía desde el amor, siempre con un buen consejo, siempre con creo en ti, siempre con mucha muestra de cariño. Otra manera de comunicarse conmigo para que los mensajes me llegaran era, empezó a buscar una red de apoyo. Por ejemplo, yo siempre platico aquí en el podcast, la primera vez que fui con el psiquiatra, con la psiquiatra me llevó mi coordinador de la secundaria, Ok. ¿no? En los testimonios que pido para el libro me entero que todo estuvo planeado. Mis papás hablaron con el coordinador Ah, mira. y como tenía muy buena comunicación con el coordinador, a pesar de que era un adolescente que la autoridad no le gustaba, siempre rechazaba la autoridad, con el coordinador sí tenía buena relación. Y un día me sube a la coordinación y me dice, oye, Eri, te noto molesto, ¿qué pasa contigo? Le digo, no, pues así soy. Te invito con una amiga que es doctora. Me lleva él personalmente con la psiquiatra y cuando leo los testimonios del libro de él y de mis papás, me entero que todo fue una Qué padre, estrategia, ¿no? qué padre. Entonces empezaron a ver, si nosotros se lo decimos, automáticamente está el rechazo de la autoridad y el mensaje nunca va a llegar. Ujú. ¿Cómo le hacemos para que sí llegue? Y empezaron a cambiar esas estrategias, Está ¿no? padrísimo, porque la adolescencia es esa etapa oscura en la que hormonalmente, neuronalmente, socialmente estamos explotando, estamos reconociéndonos, pensábamos que nos conocíamos, pero cambiamos y demás. Es una etapa, vamos a ponerlo así, un tanto oscura. Bueno, esta etapa hay papás o hay familias que la pasan a golpes, a gritos, a regaños, otros papás que están desesperados por ver cómo hacerle, otros acuden a una red de ayuda como el caso de los tuyos, otros simple y sencillamente dicen, bueno, pues vamos a darle y va a ser un camino inestable, pero ahí vamos. Al final de cuentas todos van a pasar, ¿eh? Todos van a pasar y salir de esa etapa oscura, de esa selva con caminos de piedra, por así decirlo. Al final todos van a salir. Ahora, ¿de qué manera quieren hacerlo? Ahora hay muchas maneras para hacerlo de la mejor manera. En el caso de tus padres, pues qué maravilla. Ujú. Fueron con los especialistas, fueron con los facilitadores, que es un poquito lo que estamos haciendo con este taller. Facilitar el Claro. entendimiento de qué está pasando, por qué está pasando. Hay un ejercicio maravilloso que hacemos en el taller, la corteza prefrontal, que se empieza a desarrollar entre los 13 y los 20, 21 años, etcétera. Bueno, dentro de esa Hasta los corteza, 23 hasta creo los que. 23, Ujú. hay casos que hasta los 26, bueno, pero en la adolescencia se empieza a desarrollar. En esta corteza prefrontal se encarga de varias cosas, entre ellas tomar decisiones, medir consecuencias y controlar emociones, que son precisamente tres cosas que los adolescentes no hacen. ¿Por qué? Porque se No está sé. Ujú. desarrollando ese 5% del cerebro. El 95 se desarrolla del 1 a 5 años. Psicomotricidad gruesa, fina, ese pensamiento lógico, etcétera. Pero este 5%, este pequeño, imagínate, toma de decisiones, controlar emociones y demás. Entonces, es por eso que de repente ellos no ven muchas cosas. Es por eso que a veces el papá Sí, le no miden los dice, ¿qué riesgos. no te das cuenta de las consecuencias? No, No sé. no me doy cuenta. Y entonces en el taller alguna vez dije, y puse un ejercicio, tengo 35 chavitos, 35 adolescentes, y entonces digo, a ver, planteamiento, van a una fiesta de su escuela. Y está padre la fiesta, ay, qué padre, estamos todos muy bien, la estamos pasando muy bien. Y de repente se corre el chisme y dicen, oye, dicen que hay otra fiesta más padre aquí a las afueras de la ciudad. ¿Vamos? ¿Pero en qué? Ese señor va a ir. ¿Y quién es? No sé, pero va a ir. Díganme consecuencias de tomar la decisión de subirse al carro del extraño e irse a la otra fiesta. Y los chavitos me empiezan a decir que no esté más padre, que haya menos conocidos, ¿sabes? O sea, no miden las consecuencias. Ujú. Ay, quiere decir entonces que no hay que dejarlos salir. No, hay que orientarlos, porque dentro de los ejercicios les pongo planteamientos y la primera, la segunda consecuencia, pues dices, no, esa no es la consecuencia que estamos buscando. La tercera o cuarta sí, no, pues me pueden raptar, me puede pasar algo malo, me Sí, puedo claro. perder, etcétera. Entonces, ya sí está ahí, pero no está en los primeros lugares. ¿Qué hay que hacer? Hablar con nuestros hijos para llegar al quinta, sexta opción y hacerlo consciente y decir, bueno, cualquier cosa me avisas. Ahora también tenemos el poder de la tecnología, ya lo dijimos. Sí,
Nuestros adolescentes es la primera generación que se topa con la tecnología, es complicado. Tomemos también a nuestro favor la tecnología. Los tenemos comunicados todo el tiempo. ¿Dónde estás? ¿Cómo te está yendo? Ya voy para allá por ti. O sea, en nuestros tiempos no existía eso. Yo me salía a las 2 de la tarde, tienes permiso para llegar a las 7 de la noche y son 5 horas en las que mis padres, era imposible saber dónde yo estaba. Imposible, no existía teléfono celular, no existía nada. ¿A dónde se fue? Agarró el camión, se fue con 3, 4 amigos de la secundaria al cine y regresa a las 7. Y son 5 horas en las que no hay comunicación en absoluto. Ahora no. Ahora también hay cosas buenas en la tecnología. Aquí estamos. Hay hasta aplicaciones familiares en las que tú puedes ver en dónde están todos los miembros de tu familia en tiempo real, pues, ¿no? Esa parte está buena. Oye, ¿qué fue lo que estudiaste? Te dedicas a comunicaciones, pero ¿lo estudiaste? Sí, estudié comunicación. Evidentemente es una carrera, hijo, mano, la verdad es que perdona a toda la gente que estudia comunicación o que estudió comunicación. Por ejemplo, es la única carrera que yo le tengo prohibida a mi hijo. ¿Por qué? Porque no es que estudiar comunicación sea malo, sino que probablemente no te sirva tanto. Hay tantos comunicólogos y tan pocos campos laborales al respecto que entonces... ¿Sabías tú, porque yo tengo la teoría de que a los 18 años no sabemos a qué queremos dedicarnos toda la vida, ¿no? Claro. A mí cuando me dijeron que sí que iba a estudiar, pues yo no sabía, yo venía del desmadre, ¿no? Claro. Y yo siempre dije que no iba a estudiar. Lo único que yo quería era darle un giro a mi vida y tenía que salirme de, No, y además, de los mochis, además ¿no? vas con la inercia aquí de primaria, secundaria, prepa, que sigue, pues seguir estudiando. Y te vas de largo y a la mitad de la carrera muchas veces dices, oye, ¿a dónde voy? Yo aquí no quiero estar. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hijo, yo le pedí a él que se tomara un año sabático después de la prepa. Y es algo que yo sugiero, cada quien, pero a mi hijo le dije, desacelera, ya terminaste la prepa, tómate un año. En este año no vas a hacer nada más que pensar, analizar, investigar a qué te quieres dedicar el resto de tu vida, sin presión. Resulta ser que cuando estaba en los exámenes finales de la prepa, que son extremadamente estresantes, la mayoría de sus compañeros además estaban estudiando para el examen de ingreso a la universidad. Entonces estaban súper estresados porque tengo que sacar bien los exámenes finales de prepa, pero también tengo que sacar súper bien los exámenes de ingreso a la universidad. Estaban vueltos locos, estaban estresados y él estaba bien tranquilito, enfocándose a terminar la prepa. Terminó la prepa y le dije, tómate un añito. Descubrió que quería, encontró la pasión en lo que quería y después de ese año le dije, espero que te haya gustado tu descanso, porque a partir de ahora ya no hay descanso. Hay algo ahí que se llama jubilación, que en tu generación viene muy mal implementada. Todavía yo alcancé el régimen en el que tengo una buena pensión, tú no. Ya se acabó tu descanso, ¿eh? O sea, 18 años descansaste, asimilaste, adelante. Y regresando a tu pregunta, sí estudié comunicación, estudié guionismo, estudié asertividad, manejo de sentimientos, programación neurolingüística, estuve en el Colegio de Líderes haciendo diferentes cosas. ¿Por qué? Porque la complementación de lo que estudies es importantísima. Sea lo que sea que estudies, si tú estudias esto, pero además lo adornas con todo esto que estudiaste, te va mucho mejor. Y eso me lleva a una metáfora que decía mi madre cuando yo estaba chico. Un niño va por el bosque y escucha una voz que le dice, agarra todos los piñones, estas que parecen como piñitas que caen de los pinos, agarra todos los piñones que puedas y duerme con ellos. Al día siguiente te vas a sentir feliz y triste al mismo tiempo. Agarró todos los piñones que pudo, se acostó encima de ellos y al día siguiente todos los piñones que agarró se convirtieron en joyas. Se sintió feliz por eso, pero triste porque no agarró más cuando pudo. Lo mismo pasa con los estudios. Exactamente lo mismo. Cualquier cosa que tú estudies, piano, fotografía, guitarra, danza, además de lo que estás estudiando, y más si lo que estudias complementa lo que estás estudiando, al final todo eso se convierte en joyas y te vas a sentir feliz y triste. Feliz porque se convirtió en experiencia, en joyas, y triste porque no agarraste más cuando pudiste. Oye, no quiero que se nos acabe el tiempo sin tocar dos temas que quiero abordar. Sí. Uno es,
quiero que me platiques de tu paternidad, ahorita que me estás Sí, platicando, me encanta. antes de que empezáramos, que puso la piel chinita Sí. escuchar eso. Platícanos un poquito. Me casé, tenía yo 25, 26 años, tuvimos un hijo y cuando mi hijo tenía 1 año, 5 meses, mi primera esposa me dijo: "¿Sabes qué? Muy bien", sinceramente me dijo: "No, no estoy lista y ni para ser esposa ahorita, ni para ser mamá, tampoco. Y entonces dile que lo amo y cualquier cosa, pues ahí estoy". Y me lo deja. Ujú. Se queda mi hijo a vivir conmigo. Un niño de 1 año, 5 meses con una persona como yo de 26. Era como haber soltado a Mowgli en la selva. Sí. Era como, bueno, pues a ver cómo nos va, a ti y a mí. Evidentemente me duele que se va mi esposa, pero no me permito mucho el dolor porque tengo que, a él le duele mucho también. Yo dije, al año no se va a dar cuenta él, pues, está muy chiquito. No, 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 sí se vio muy afectado. De hecho, la verdad es que no me atreví a dejarlo en una guardería para irme a trabajar después de eso, entonces me quedé con él. Dije, pues me quedo aquí contigo, dejo de Ujú. trabajar de manera formal, empiezo medio a hacer trabajos de edición ahí en mi casa, muy mal pagados y muy poco frecuentes. Empezamos a sufrir mucho económicamente, mi hijo y yo. Claro, el apoyo de mis padres y todo, pero al final yo vivía en mi departamento con mi hijo, pues, ¿no? Y había veces en donde no teníamos, mis papás estaban trabajando y a veces que no tenían ni para desayunar, por ejemplo, Ujú. ¿no? Un día, por ejemplo, él tenía 2 años y lo dejé en su cuna con peluches y salí a la calle a pedir para el camión. Oye, disculpa, tienes que me prestes $1 para el camión para completar para unas donas y comprárselas, por ejemplo, ¿no? Y dije, no quiero volver a hacer esto en mi vida. Y fue complicado, pero ahí la llevamos y hicimos un gran equipo, nos llevamos muy bien, siempre lo he dicho, nos dejó la misma vieja el mismo día, entonces eso, eso, eso hizo que empatizáramos mucho, hicimos un gran equipo, empezamos a aprender uno del otro. Yo le enseñaba cómo funciona un foco y él me enseñaba cómo funciona la vida, en Ujú. realidad, porque me acuerdo, por ejemplo, su clase Fue tu gran maestro. no, imagínate, la clase pública número 1, la clase pública de primero de kinder, él ya con 3 años. Es esta clase en donde los kinders hacen que los papás vayan para que vean que sus hijos están aprendiendo y que no estamos pagando a lo güey, ¿no? Ujú. Entonces, llegamos a la clase pública y yo estoy hasta adelante, me siento hasta adelante y dentro de las actividades en la clase pública había pedacitos de cartón con el nombre de los niños. Entonces salían los niños y le decían, a ver, Juanito, ¿cuál es tu nombre? Sí, ya se me aprendí. Y ahí están los nombres de todos los niños. Ya estoy aplaudiendo a todos los niños, menos al mío que nunca salió. Estaba llorando en el salón. Y yo no entendía. Yo le volteaba con la maestra y le decía, ¿dónde está? Ujú. Y me decía la maestra, no, pues no quiere salir. Y al final solamente quedó su nombre pegado en la pared. Cuando sale, yo entre desconcertado y la verdad un poco molesto le pregunté, ¿por qué no saliste? ¿Por qué te quedaste llorando en el salón? ¿Por qué nos hiciste esto? Y me dijo, ¿por qué no vino mi mamá? Ujú. Resulta que las maestras todas las semanas anteriores estuvieron diciéndoles, tienen que hacerlo muy bien, porque va a venir papá Papá y y mamá a mamá. verlos. En ese entonces su mamá ni siquiera vivía en el país. Entonces cuando se asoma y ve que otra vez nada más está papá, pues regresa. O sea, a lo mejor tenía la esperanza de que iba a estar Claro, pues es mamá. que le dijeron sus maestras que iba Ujú. a estar papá y mamá. Regresa con las esperanzas Ujú. ¿sabes? Decepcionado. Y entonces yo lloré con él, lo abracé y le dije, ¿sabes qué? Aquí estoy, vamos a darle tú y yo a esto que se llama vida. Y empezamos y muy bien, y nos convertimos en un gran equipo. Mi hijo era el que no bailaba el Día de la Madre en el festival, nos íbamos él y yo. Yo no faltaba a trabajar ese día y nos íbamos a algún restaurante él y yo, Chingón. al cine, etcétera. Y poco, hasta que un día me dijo, papá, ya quiero bailar. Ujú. Y ya sé a quién le voy a dar el regalo del Día de la Madre, a mi abuela. Ah, muy bien, pues fuimos sanando hasta que sanamos. Pero aún así nos hacía falta la parte femenina. Vamos, nuestra casa no estaba completa, Ujú. con dos barbujones ahí viviendo. Y un día conocí a mi actual esposa, que es mucho más chica que yo, es 15 años más chica que yo. Ujú. Se lleva menos años ella con mi hijo que conmigo. Con mi hijo se lleva 12 años, conmigo se lleva 15. Entonces entra a nuestra vida y empezamos a hacer un trío padrísimo, un Ujú. trío maravilloso.
y empezamos a vivir juntos los tres y un día nos propusimos matrimonio, ella y yo, y decidimos casarnos y dijimos, oye, creo que nos hace falta un elemento más. Y tuvimos a mi hija, que tiene 4 años, y tengo una foto por ahí en mi perfil de Instagram, en donde está mi hijo con mi hija en una alberca viéndose de frente, los dos sonriéndose, los dos hermanos sonriéndose, los dos hermanos que viven juntos, y el pie de foto dice subidas, bajadas, caídas, levantadas y 16 años. Eso costó hacer esta fotografía. Ah, qué chingón. Sí, y ahora ella, mi hija, le dice guapo a su hermano, eres mi guapo, y mi hijo, bueno, pues, y estamos completos. Y hace poquito platicando con él, le dije, lo logramos. Tenemos una familia completa, maravillosa. Somos 4, 2 hombres, 2 mujeres, papá, mamá, hijo, hija, y tenemos una familia increíble. Lo logramos, hijo, felicidades, porque este reto fue de los 2 y lo logramos los 2, él y yo. Y lo conseguimos esto que tanto nos hacía falta y que tanto nos hizo falta durante tantos años, una familia completa. De la disfuncionalidad nos convertimos en un dueto muy funcional y gracias a eso logramos completar el círculo que nos hacía falta. ¿Cuál es la mayor satisfacción de haber sido papá soltero y el mayor aprendizaje? Este, la mayor satisfacción fue cuando todavía estábamos un poco raspados por el huracán que había pasado de la separación. Él apenas hablaba y me dijo, papá, ¿por qué mi primo, su primo Santiago, vive con su papá y su mamá? Hablando como hablaba de niño, Ujú. ¿por qué, patati, Mm. papá? ¿Por qué mi prima vive con su papá y su mamá y yo nada más contigo? Él tenía 2 años y medio, 3, una cosa así, apenas hablaba, ¿no? Y le dije, porque tu mamá decidió irse a vivir a otro lado, pero eso no quiere decir que no te ame, ¿eh? O sea, ella en este momento pensó que ella iba a estar mejor en otro lugar y probablemente lo esté, pero ella te ama muchísimo. O sea, nunca hubo palabras de más. La situación es así, ella decidió, porque ella pensó, ella necesitaba para estar bien ella, estar en otro lado. Por su salud mental, ¿no? Ajá, exactamente, por su salud mental, pero todo su corazón es tuyo. Ella te ama muchísimo y ella siempre está al pendiente de ti y ella te ama mucho, ella eso no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces voltea y me dice: "Yo tengo 3 papás". Yo dije: "Ah, ¿cómo que 3?". Y me dice: "Papá Tili", o sea, yo, Ujú. papá Tili y papá Tili. Fue como su manera de decirme: "Contigo me basta y me sobra". Tengo más que incluso mis primos, ¿no? Porque son 3. ¿Qué sentiste, güey? Entonces, eso para mí me llenó de fuerza, y siempre que me dicen: "Satisfacción con tu hijo", ese es el momento, que Ujú. dije: "Voy bien y por aquí le voy a dar". Y bueno, actualmente no hay rencor en contra de mi primera esposa, es una persona que yo siempre he dicho, es una persona carismática, es una persona que siempre que tengo oportunidad de hablar con ella, hablamos muy bien, no tengo nada que perdonar porque perdoné todo en algún momento, mi hijo se lleva también bien con ella, estamos muy sanos en ese sentido, no hubo ni hay ni habrá rencores en ningún sentido, ella me dio una de las cosas que más amo, pero literal me la dio. Toma, te la doy, ahí nos vemos. Entonces, la mayor satisfacción es verlo ahorita, verlo que sigo siendo Papá Tili Y y papá. Papá Tili, ¿no? Oye, se puso muy de moda ahorita lo del Team Infierno y Ujú. la casa de De los los famosos, famosos, sí, sí, sí. pero en nuestros tiempos fue Big Ay, Brother, Big Brother. ¿no? Ujú. Pero a ti te tocó vivir algo Bueno, algo similar antes de Big Brother, ¿no? sí, bueno, sin contar que fui parte de la producción de un Big Brother, porque ¿Ah, sí? Estuve en Televisa, director de cámaras en uno de los Big Brothers, en un periodo muy corto en uno de los Big Brothers, sin contar esa parte, que sí de verdad tuve un acercamiento literal a la casa de Big Brother. No, además de eso, me detectan, ¿a eso te refieres? Que Sí. a mi tiroides, sí, me detectan hipertiroidismo hace muchos años y me valió. ¿Por qué? Porque hablábamos al principio de salud, sí, luego. Entonces se fue complicando y llegó a un extremo muy grave mi hipertiroidismo.
al grado que me dijeron que me iban a quemar mi glándula tiroidea con yodo radioactivo, que es un vasito como de agua, te queman la glándula tiroidea y te tienes que aislar cierto tiempo, depende de la cantidad de yodo que te metan. Yo me tenía que aislar 15 días. Te tienes que aislar de las personas porque empiezas literal a irradiar radioactividad, pues. O sea, yo tuve que lavar mi baño con cloro, tirar mis sábanas, cobijas y no me podía acercar a nadie durante O sea, como cuando en cierto la pandemia tiempo. que tenías que desinfectar todo. Ándale, ándale, pero yo años atrás, hace 12 años de eso. Y entonces yo dije, me voy a volver loco. Ya para entonces, Siri domina mi vida y soy una persona extremadamente social. Ahora al contrario, si no sociabilizo, si no salgo, si no me voy de antro los fines de semana, si no estoy con Sentías amigos, que te ibas a hundir. yo dije, yo solo conmigo me voy a volver loco. Yo solo conmigo, perdón, pero no soy de esas personas que conviven mucho conmigo mismo. Convivo conmigo a través de los demás, de esto, de platicar, de reunirme, de abrazar, de tocar. Entonces, yo dije, 15 días, primero, sin ver a mi hijo, segundo, solo en la casa me voy a volver loco. Entonces me acuerdo que me tomé el yodo radioactivo, me voy a mi casa y dije, ¿qué hago? Habían pasado 2 horas y yo ya no aguantaba y todavía faltaban 15 días más. Entonces en ese momento abrí mi computadora. No era tan fácil como ahora, hace 12 años, 12, 13 años, transmitir en vivo. Ahorita lo puedes hacer por TikTok, por Instagram, por Facebook, antes de eso por Periscope, antes de eso, sí, pero en ese momento no hay manera. Entonces me meto a investigar y hay algo que se llama Ustream, en donde puedes transmitir. Y entonces abro mi cuenta de Ustream y empiezo a transmitir en vivo. Hola, no hay nadie viéndome, pero Pero estoy hola, sí, transmitiendo en estoy vivo. transmitiendo. De repente se conecta, lo pongo en mi Twitter y se empiezan a conectar 2, 3 personas. Hola, pues aquí estoy transmitiendo. Con el expertise y con el conocimiento que tengo de hacer televisión desde hace hoy 28 años atrás, desde el 95 estoy haciendo televisión. Entonces lo enlazo con mi laptop y por medio de Skype empiezo y bajo un programa que se llama CamTwist y empiezo a poner supers y un letrerito que dice estoy encerrado porque estoy en un tratamiento radioactivo, ¿qué quieren que haga? Y pongo un counter regresivo de los días que me faltan y me duermo transmitiendo sin parar la transmisión y me duermo. Y el día siguiente en la mañana me levanto y había, me acuerdo, como 68 personas conectadas viéndome dormir. Y en el chat decía, creo que ya se murió. A ver, píquenlo con un palo. No, ¿cómo se va? Mira cómo ronca. Y yo, ay, me están viendo dormir, ya me levanto. Buenos días. Ese día alguien pone la historia en un foro que se llamaba Taringa, que en ese entonces era un foro argentino, que era uno de los más importantes de Latinoamérica, un foro de discusión donde ponías temas y la gente opinaba y todo eso. Así funcionaba Internet antes. Entonces para no hacerte el cuento largo, fueron 163,000 IPs, es decir, 163,000 computadoras que se conectaron 15 días desde 13 países diferentes. Órale. En ese entonces no existían los youtubers. En ese entonces no existía. No, si yo le hubiera seguido por ahí, probablemente me hubiera convertido en uno de los primeros youtubers del planeta. Pero, pero fue una experiencia maravillosa. 15 días ininterrumpidos, día y noche conectado, en donde la gente me veía bañarme, comer, dormir, platicábamos mucho. Organicé la ciberpeda, por ejemplo. Mándenme fotos de ustedes aquí pisteando, yo les pongo música, ¿qué les pongo? Y se armó una comunidad, se abrió un grupo en Facebook que se llamaba Siri Radioactivo. Tú googleabas en Google, Sí, sí, radioactivo ya. y salían los primeros 15 resultados, eran fotos mías, videos mías. Hoy no, ya pasaron 12 años de eso, pero fue una experiencia maravillosa. Me autoencerré y la gente me ayudó a pasar esos 15 días increíble. Ahora, ¿qué sucedió el día 15? Después de hablar día y noche con gente en Francia, en Costa Rica, en Colombia, me entrevistaron de España, vía Skype y toda la cosa. Fue un mini fenómeno, para la gente que se enteró, fue un mini fenómeno. Entonces, el día 15 me empiezo a despedir de todos, padrísimo, bye bye. El counter ya no era de días, ya eran horas, luego minutos, luego segundos, y pare la transmisión. Después de 15 días ya soy libre, soy una persona libre, y las siguientes 3 noches no pude dormir. Sentimientos encontrados. Sí, la casa estaba muy callada. Mi monitor estaba apagado por primera vez después de 15 días. Me acosté en la noche ese día. Ese día me acuerdo que salí, fui a una boda de una prima, regresé. Y a la hora que por fin salí a la calle, me dio el aire, por fin convivir con personas reales. Pero llego, me acuesto y el cuarto apagado, callado, la computadora apagada, me sentí
muy solo. Curiosamente, en el momento en el que yo ya podía salir, fue en el momento en el que me empecé a sentir más solo en toda esta etapa de radioactividad, ¿no? Me sentí muy acompañado de la gente. Entonces, bueno, pues poco a poco empecé otra vez ya a aclimatarme con la gente real, pero sí es un fenómeno bien raro, pues, ¿no? Porque dentro de cuando no podía salir me sentía súper acompañado y cuando ya, listo, se acabó tu tratamiento, aquí está tu hijo y ya puedes salir. Me siento muy solo, no puedo dormir, está muy callado aquí. ¿Qué te dejaron esos 15 días? Aprendizaje, que la unión hace la fuerza. Ujú. Y no solamente porque ellos me ayudaron con estos 15 días, sino porque hubo casos de gente, por ejemplo, el caso de Paola, por ejemplo, Houston, tiene un problema de columna y le están suministrando morfina para que pueda dormir y poder soportar el dolor. Y entonces, en el día 2, donde le van a inyectar morfina, se topa con Siri radioactivo y dice, no, 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 no me inyecten hoy morfina, quiero ver esto porque está muy... Y ya no se volvió a inyectar morfina. Su hija estaba en México, ella estaba en el tratamiento allá y no avanzaba el tratamiento y no avanzaba. Entonces, en mi último día, me acuerdo que me dijo, Siri, ¿me puedes poner en Skype en vivo? Porque era como una transmisión Ujú. televisiva, yo los ponía en vivo en pantalla. Quiero decirle algo a toda la comunidad de los radioactivos. ¿Cómo están? Pues como saben, estoy acá en Houston, extraño mucho a mi hija, yo también, y tomé hoy hoy viajo a México, no me importa ya estar aquí, quiero estar con mi hija y todos, qué padre, Pau. Entonces fue como un club de personas que nos necesitábamos. ¿Y qué experiencia me deja y qué enseñanza me deja? La unión hace la Ujú. fuerza. Ningún Creaste tu problema. red. Sí, sí, esa creé mi red. Ujú. Ningún problema que tengas lo vas a poder sacar tú solo. Al final de cuentas vas a necesitar ayuda de alguien más, del consejo de alguien más, del ejemplo de alguien más. No somos islas, no somos islas, somos ladrillos que sostenemos un gran muro. Entonces, al final de cuentas eso, la unión hace la fuerza. Si te sientes solo, no lo estás. Hay Hazte el un proceso más chorro de fácil. gente que ahí está lista para crear tu propia red Ujú. de ayuda, para que tú ayudes y ellos te ayuden. Si te sientes solo, tu primer error es pensar que estás solo. Oye, si tu hijo ve este programa, Ujú. este podcast, ¿qué le dirías? Que lo amo, que ha sido mi cómplice número uno en la vida. Mi esposa es el amor de mi vida. Mi hija es mi más grande, nunca había estado tan loco por una persona como por mi hija, pero mi hijo es mi partner, es mi cómplice. Nos tocó, lo logramos y somos un gran equipo. Sin demeritar el papel que tiene mi Sí, claro. esposa y mi otra hija, por supuesto, que cada uno tiene un papel súper especial y que creo que la funcionalidad de mi familia se basa en eso, en que cada uno sabe exactamente quién es. Mi hijo sabe que mi esposa no es su mamá, pero es la mujer más Ujú. importante de su vida ahorita. Mi hijo sabe que tiene una media hermana que es su todo. Para mi hija, su hermano es su guapo, yo soy su héroe y su mamá es lo que más ama ahorita, pero mi hijo es mi cómplice. Él, me tocó vivir esta vida con él y todo lo que tenemos ha sido porque hicimos un gran trabajo de equipo. Pues nada, como siempre le digo, te amo y muchísimas gracias por enseñarme todo lo que me sigues enseñando hasta el día de hoy. Tú vienes de la disfuncionalidad, dijiste ahorita, ¿no? Con mi A hija, la sí. Sí, claro. funcionalidad, ¿no? Ujú. Con una familia. ¿Tú cómo ves ahorita las familias actuales? Eh, tenemos muchas de las familias con las que platico, con los papás de los adolescentes, con los adolescentes, con mis amigos cercanos, de repente no nos atrevemos a decir estas cosas. Justo hoy estaba platicando con un amigo que le dio él un consejo a un muy buen amigo de él que le dijo, hoy ve con tu papá y dile que lo amas. Hoy ve con ese... Es que mi papá siempre ha sido muy duro y él nunca ha sido de que, ay, te amo. Y sélo tú. Ujú. Hoy tenemos tiempo. Una de las cosas, uno de los chips que nos tenemos que quitar de la cabeza es el, ahorita no tengo tiempo. Te levantaste, respiras, tienes tiempo para hablarle a esa persona que hace mucho no le hablas, para decirle te amo a ese familiar. Muchas veces por un pleito tonto que luego crece porque se dejó, le dejamos de hablar a El un ego. hermano, a un primo, a un papá. Y el tiempo es una riqueza que solamente nos damos cuenta de su valor cuando dejamos de tenerlo. Y cuando pasan años y cómo nunca le dije a mi papá que, o a mi hermano, lo siento. Viene una época ahorita de mucho amor, que es la Navidad, la época de Sembrina y todo eso.
Eso da de regalo. Levanta el teléfono, ve, invítales un café, siéntate de frente, no gastes si no quieres, pero velo a los ojos y dile, oye, papá, la verdad es que te amo mucho. Muchas gracias por todo. Empezando por ahí, empieza la funcionalidad de las familias, porque empieza a haber una conexión más allá de lo normal, de la rutina, de lo rutinario. Empiezas a romper esa capa. Hace poquito estaba viendo en TikTok a un cuate argentino que hace un experimento en la calle social, que le dice, si hoy fuera tu último día de vida, ¿a quién le hablarías? A mi mamá. Bueno, vamos a suponer que es tu último día. Háblale, ¿qué le dirías? Mamá, te quiero mucho y te admiro y siempre has sido una... Hasta se preocupa la mamá, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Nada más te lo quiero decir, algo que nunca te digo, algo que nunca te digo. En el taller que tengo de team building, hay una parte donde los chicos escriben una carta a los papás desde esta parte, no desde gracias por ir a trabajar todos los días y para que yo coma, no, desde, oye, hoy te quiero decir algo que hace mucho no te digo, o que nunca te he dicho. Estoy pasando por un proceso que no entiendo, espero que lo entiendas, pero quiero decirte que esto. Y entonces empezamos precisamente a romper esta línea de comunicación efectiva tan cálida que poco a poco con el paso del tiempo se va endureciendo y se le va creando una corteza horrible y empieza a crujir y luego empieza a fluir. Entonces, creo que a partir de ahí, a partir de ablandarnos con los que tenemos que estar tan cálidos, puede empezar a haber familias muchísimo más funcionales. Y es que a veces queremos que la gente haga los cambios, ¿no? Que la gente cambie. Y no entendemos que si empezamos a hacer cambios nosotros, nuestro entorno va a cambiar. Y damos por sentado. ¿No le has dicho a tu mamá que la quieres? Ella ya sabe que la quiero. Díselo, ella ya lo sabe. Díselo hoy, dile hoy que la amas. Ella ya lo sabe. No le saques. Ve y díselo. Ella ya, cállate, ve y díselo. Ve y díselo. De verdad, es un ejercicio padrísimo. Llegar con tu hijo, con tu papá y decirle, oye, te amo, sí sabes, ¿verdad que te amo? Sí sabes que te admiro, sí sabes que eres una persona súper importante para mí. Parece bien fácil, hazlo. Y después de eso además se siente bien calientito y empieza la funcionalidad de las cosas ahí. Mi Siri, te agradezco muchísimo que hayas venido a la red del podcast. ¿Algo que quieras agregar? Nada. Antes de irte. Nada, perdón por hablar tanto. No, al contrario, no. Y siempre que me quieran invitar, aquí voy a estar. Tenlo por seguro que esta es la primera de muchas veces. La gente, ¿cómo te puede seguir en redes sociales? A ver, estoy en Instagram como @SiriMac. Siri es con C, porque luego muchos piensan que es el Siri del teléfono. Te pegó en la madre. Sí, oye. Este es Siri de Siriaco, es con C. Se escribe igual, pero con C. C de casa y latina, R y latina. Siri Mac en Instagram, Siri TV en Facebook. Estoy en Nexa FM Guadalajara todos los días de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el programa de La Garra Nexa con Alejandra Garibay y con La Garra. Los miércoles en el Too Late Show de Nexa FM con Mauricio Chenechini. Y bueno, siempre haciendo contenido, siempre haciendo cosas. Siri Mackenzie, ahí me googlean y ahí sale todo. Mi Siri, muchísimas gracias. Gracias. Y amigos, ayúdenos porfa a compartir, como siempre les digo, el compartir a alguien le puede servir estos mensajes que los invitados vienen a dar, como por ejemplo la gente que lo vea, se va a tomar el valor de por poder decirle a su mamá, te quiero. A la gente allegada, a tu hijo, a tu hermana, muchas veces hasta la esposa dejamos de decir ya, díganselo otra vez hoy. Entonces, déjenos sus comentarios, ¿no? Ayúdenos a compartir, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente episodio de La Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Esto fue La Red el Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?